Mi misión en esta vida y en este programa no es solo hablar del cristianismo de una manera hermosa, sino también hablar de su verdad. Los otros, en cualquier religión o individuo, fluctúan entre ignorancia y verdad absoluta. ¿Cuál es el ser que estamos realizando? Bueno, cuando creamos un pensamiento, aunque no sea un pensamiento fuerte, lo estamos impregnando de poder, energía, propósito, nuestra intención, y nos da una forma. Y él dice que es hora de revelar más y sacarlo a la luz. Y creo que tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos ahora. ¿Piensas que la humanidad sueña su propia realidad? Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Daniel Joseph Goben. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias por invitarme. Te agradezco mucho por venir. Siento que has recorrido un camino bastante similar al mío, siempre buscando descubrir los misterios de la espiritualidad y el universo mientras lo investigas absolutamente todo. En este espacio exploramos The Dear tradiciones, tratando de encontrar esas ideas fundamentales que nos unen a todos. Bueno, mi primera pregunta para ti, Daniel, es: empezaste a tener profundas experiencias espirituales alrededor de los 7 años. ¿Puedes hablar un poco de eso cuando recién empezaste a despertar? Porque a los 7 años yo estaba viendo las caricaturas del sábado por la mañana. Yo no estaba despertando en ese momento. Veía los Pitufos y los Thundercats. Sucedió de manera muy natural cuando cumplí los 7 años, una etapa fundamental, pues antes de eso vives, sumergido en un sueño constante, y es justo después cuando realmente te descubres. Yo estaba cortando el pasto tranquilamente cuando escuché la voz de mi ángel guardián. Fue una voz muy clara y con mucha autoridad. Le creí de inmediato al hablarme sobre mis vidas pasadas y también sobre mi presente. Tenía experiencias fuera del cuerpo, pero no tenía idea de lo que estaba pasando porque no tenía un marco para hacerlo, para entenderlo. Mis papás no sabían nada de todo esto, así que si yo les contaba sobre eso, se asustaban un poco, ¿sabes? Yo primero, ya sabes, les dije que podía ver la vitalidad etérica y querían que me revisaran los ojos. Y luego les hablé sobre que en la siguiente reencarnación quiero ser esto y el otro. Y entonces querían que me revisaran la cabeza, ya sabes, porque simplemente no entendían eso. Ellos no hablaban así, no conocían a nadie que hablara así sobre la reencarnación. Y me veían como, ¿de qué está hablando? ¿Cómo sabe esto? Y bueno, solo siguió y siguió a partir de ahí. Eso es bastante fascinante. Así que naciste no solo en una época, sino que, porque si yo estoy 60 o 70... 1950. 1950. Bien, si naciste en el 50, estabas a mediados o finales de los 50 cuando pasaba esto. 57. En ese entonces parecerías alguien con 3 cabezas hablando de temas como la reencarnación. ¿En qué parte del mundo estabas exactamente? En el estado de Indiana. Así es, exactamente en ese lugar. Así que 5 cabezas, hablar sobre la reencarnación en esos tiempos. Era algo totalmente impensable y eso es muy fascinante. No había internet ni programas hindúes que vieras en la televisión en los años 50. Así que este concepto salió literalmente de lo etéreo. La vid te dio esta información, ¿verdad? Todo eso ya está dentro de nosotros. Las vidas pasadas habitan en nuestro propio interior. Lo sabemos bien, pero no como una personalidad cotidiana al estar tan desconectados del alma. Sin embargo, a veces todo eso aflora de repente. Así que yo tuve experiencias de vidas pasadas cuando tenía 8 años, ¿sabes? Entonces tú veías tus vidas pasadas cuando tenías 8. No era tanto verlo, algo así como verlo, más bien algo lo desencadenaba y simplemente entraba en esta cosa y era como si
de lo que estaban hablando lo conociera muy bien. Y es cuando luego sentías esa extraña familiaridad con ciertos lugares nuevos, esa primera experiencia se confirmó plenamente. Es precisamente por eso que si llegas a sentir alguna resonancia con alguien o con algo en especial, es porque definitivamente hay un mensaje ahí para ti. Pero dime, un niño de 7 años, en los 50 nada menos, y con una información tan adelantada, ¿de qué forma lograste procesar todo eso? Parecía que ya traías el conocimiento y era un hecho para ti. Pero al notar que tus papás y los otros reaccionaban muy distinto, ¿cómo te afectó eso en lo psicológico? Si decían que eras un niño raro y hasta querían hacerte estudios médicos, imagino que debió ser una carga muy pesada. La verdad es que a mí no. Yo solo sabía que ellos no sabían. Órale. Entonces te aferraste con fuerza a lo que ya sabías. Estaba en cada célula de mi ser. Tras una experiencia tan profunda, es parte de ti y nadie te convence de lo contrario porque lo viviste. Es puro conocimiento experiencial. Claro, que es de lo que hablan muchos de los maestros. Ellos dicen algo así como, los libros son geniales en cuanto a guiarte hacia ciertas direcciones y cosas por el estilo, pero el conocimiento experiencial es el mayor conocimiento que puedes tener porque de hecho tienes experiencia de primera mano con él. Entonces, ¿tenías experiencias místicas seguidas mientras crecías? ¿Veías cosas todo el tiempo? Me ocurría ocasionalmente. Yo utilizaba la energía etérica proveniente de mi cuerpo físico y ya en la preparatoria logré potenciarla. Empecé a aprender a trabajar con ella sin haber leído nada al respecto. No fue hasta la universidad que empecé a leer algo sobre el tema, en mi tercer año de universidad, sobre, ya sabes, otras formas de pensar, ¿sabes? Y poco a poco eso me llevó hacia el hinduismo y eso me interesaba muchísimo. Y entonces, ya sabes, me puse a estudiar todo sobre el hinduismo y cuando llegué a mis 20s, arranqué y de verdad empecé a realmente pensar qué son estas cosas que estoy experimentando, qué significa esto realmente. Y me acercaba a la gente y le decía, oye, ¿tú sabes? ¿Sabes? Iba con gurús en masa a preguntarles, ¿tú sabes? Y finalmente conocí a alguien que sabía y él podía explicarlo todo y de tal manera que no solo resonaba contigo, sino que también te enseñaba a experimentarlo por ti mismo. Y entonces, eso es, ya sabes, el conocimiento teórico es una cosa, el conocimiento experiencial es otra, y eso lleva a la sabiduría. Esos dos llevan a la sabiduría. Me gustaría que habláramos de tu maestro, pero antes, tras pasar 20 años en esa búsqueda constante al estilo de Cain, y al estudiar los caminos, tanto de Oriente como de Occidente, ¿cuál dirías que es el error más común o la mayor equivocación al buscar lo espiritual? Porque muchos piensan que es como en las películas de Kung Fu, ¿sabes? Yendo de pueblo en pueblo con una mochila, buscando a un nuevo gurú, a un nuevo maestro. Hoy en día, muchísimas personas están despertando e inician su propia búsqueda de estas grandes ideas, de estas grandes verdades, tal como tú lo hiciste. Realmente fuiste un verdadero pionero de muchísimas formas, de muchísimas maneras, porque en tu época esto en el mundo de Occidente simplemente no estaba ocurriendo para nada. Obviamente no te topabas con, si no te encontrabas a nadie tipo Bob, ¿dónde has estado? ¿Cuáles crees que son esos conceptos erróneos? El mayor error es creer que buscamos algo fuera de nosotros. Muchas personas pasan la vida cazando gurús pensando que hallarán algo afuera, pero resulta que al final el buscador mismo es lo que está siendo buscado. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso que tú eres es lo que realmente estás buscando. Y la otra cara de la moneda es que esa cosa en ti, ese ser superior, si quieres llamarlo así, te está buscando a ti. Así que en realidad es una combinación muy bonita, una vez que te das cuenta de eso. Tenemos este concepto de que nos estamos desarrollando espiritualmente. Y eso simplemente no es verdad. Es decir, la personalidad lo siente así, pero en realidad es un despertar, como ya mencionaste. Es una realización. Por eso lo llamo autorrealización. No estás descubriendo al ser de la personalidad, estás descubriendo al ser interior, a este ser superior. Y no es como que tengamos dos seres. Éramos un solo ser, pero tenemos dos. Poseemos una clara naturaleza dual, la humana y la divina.
Al buscar de una forma consciente, logras que ambas partes se unan hasta que por fin logran tocarse e integrarse. Me parece algo sumamente interesante. Al dedicarte a estudiar tanto Oriente como Occidente, ¿cuáles crees que son las tradiciones místicas que realmente los conectan? Por lo general, se suelen ver como cosas separadas, pero existe un misticismo muy profundo dentro del judaísmo, en el cristianismo y por supuesto también en la religión del Islam. Pero en Occidente, en Oriente, se inclina mucho más hacia lo místico con los yogis y el hinduismo y el budismo y los tibetanos y todo ese tipo de cosas. Así que se inclina, comienza más místico que en Occidente, pero hay mucho de, quiero decir, el cristianismo era una religión mística antes de que Roma le pusiera las manos encima. Absolutamente. Antes de que la secuestraran. Sí. ¿Qué conexiones encuentras en todo esto y qué opinas? Bueno, es lo mismo. Buscamos y perseguimos algo. Y al hallar la verdad, ¿qué sigue? Hay que profundizar e investigar. Somos investigadores de la verdad, porque al hallar un hilo, queremos sumergirnos totalmente en él. Pero sí, está en todas ellas, ya sabes. El judaísmo, como tú dices, yo evitaba el cristianismo porque se había expresado de muy mala manera. Yo pensaba que estos tipos no sabían nada, y así que me fui a la India. Fui a ashrams hindúes y monasterios budistas. Y sabes, ahí aprendía y eran buenos, pero no me llevaron tan lejos como quería. En verdad quería saber el por qué, ya sabes, qué es todo esto y quién soy y qué soy, porque esas son dos cosas distintas. Y bueno, no fue hasta que conocí al doctor Stylianos Ateshlis que nos mostró estas experiencias extracorporales. Estas experiencias místicas estaban en el Nuevo Testamento. Solo que no, ya sabes, del todo, lo entendíamos por los malos ejemplos que ciertos sacerdotes ignorantes le han hecho al cristianismo. Así que lo que tienes que hacer, lo que es esto de los investigadores de la verdad, un aspecto de ello, es que ha quitado todos los 2000 años de prejuicio religioso y dogma ignorante que se le han acumulado, y solo leer las enseñanzas y tratar de penetrar en ellas porque están magistralmente presentadas y en verdad revelan el proceso. Y eso es lo que yo descubrí también en mi camino, es que fui criado católico y me desilusioné con el dogma y su división desde muy joven. Y empecé a buscar por mí mismo y muy parecido a ti, empecé a inclinarme más hacia el celeste y a rechazar el cristianismo porque otra vez se presentaba de tal manera que era, ya sabes, que todavía me siento culpable. Catolicismo, ¿verdad? Sí, es catolicismo, te vas a sentir culpable, ese es el punto. Entonces, luego empecé a inclinarme más hacia el este, pero después de pasar por el este, empecé a regresar hacia el cristianismo y ahora ha sido como mi misión en esta vida y en este programa, no solo hablar del cristianismo de una manera hermosa, sino también hablar de su verdad, la verdad de las enseñanzas de Jesús. O sea, he estado parado frente al Vaticano cuando estuve en Italia y literalmente tuve la epifanía de decir, esto no tiene nada que ver con Cristo. Nada que ver. Es pura pompa y circunstancia, ego humano, poder y control. No tiene relación con Cristo ni con sus hermosas, magistrales y sencillas enseñanzas. ¿Sientes que lo más profundo que has hallado en tus viajes es siempre lo más simple? Es verdad, así es. Y Dáscalo solía hacer esto. Obvio, Cristo lo hizo. Muchos maestros pueden hacerlo. Te lo explican tan simple, pero es como pum. En serio que te queda clarísimo. Y la gente habla, demasiadas palabras. Pierdes el poder. ¿Verdad? Creo que una de mis frases favoritas es de Yogananda, que decía, Cristo murió, fue crucificado en la cruz en un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas por 2000 años. No había escuchado eso. ¿Verdad que sí? ¿A poco no es una hermosa? Es que es una de mis frases favoritas de él. Es hermosa. Hablemos más sobre el camino. Entramos de lleno al tema. Adelante. Dáscalo solía decir esto. Es muy similar. Él decía, nosotros maldecimos, ellos crucificaron a Cristo, nosotros lo crucificamos todos los días en la manera en que tratamos a otras personas, porque Él está en ellos y Él está en nosotros. Así que cómo tratamos a otras personas es uno de los hechos que más reflejan qué tan avanzado estás espiritualmente, podríamos decir. O sea, quieres decir, no puedo ir a la guerra a matarte en el nombre de Cristo.
Ese no es el camino de Cristo. ¿Es eso lo que estás diciendo? Eso es básicamente. Sé que es impactante, pero Entonces, nada de cruzadas, cero cruzadas, absolutamente ninguna. no, solo ya sabes qué tan difícil puede ser. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Qué tan difícil la pueden hacer. Sí, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Digo, eso es lo más simple y profundo que hay. Ya sabes, el reino de los cielos está en tu interior. Todo lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer y más. O sea, estas son enseñanzas básicas tan simples, pero tan profundas y tan poderosas. Y yo me tengo que imaginar, ya sabes, que cuando Cristo y Buda y muchos de los maestros de esos años caminaban por ahí, era parecido a ti. Parecía que estaban hablando como si tuvieran 5 cabezas, porque en una época, Claro, no entendían. así es, la humanidad simplemente no se encontraba lista todavía. Ellos nos han ido guiando para despertar de forma gradual a través de los siglos, pero debió ser algo sumamente difícil y complicado hablar de estos temas en su tiempo. Trata de imaginar a Cristo cuando intentaba ayudar a la gente a entender qué es el reino de los cielos. Él decía que el reino de los cielos es como una mujer que mezcla 3 medidas de harina con levadura. ¿A poco creerían que solo les estaba enseñando a hornear pan? No, no. Existe un significado real y mucho más profundo en todo esto. Nosotros también somos una Trinidad. Al igual que sucede con la deidad, nosotros somos espíritu, alma y también personalidad. La personalidad tiene su propia Trinidad, la mente, la emoción y el cuerpo físico. Si logras equilibrarlos, puedes sentir el cielo. Casi todos viven solo atrapados en la mente o en la emoción, pero al alinear los tres, experimentas ese estado divino. Eso, sí, eso es muy fascinante porque cuando empiezas, ya sabes, a mí me fascinaba crecer viendo a alguien como Arnold Schwarzenegger. Yo crecí en los 80s y ya sabes, Arnold Schwarzenegger y Sly Stallone, y son todos estos tipos musculosos. Pero a medida que los ves cuando se hacen más viejos, especialmente Arnold en específico, se ha vuelto mucho más suave y empezó a darse cuenta de, oh, debo dar más, debo servir más, debo ayudar más. Y no estoy seguro si es la edad lo que le está haciendo eso, pero la mayor parte de su carrera fue toda sobre el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Pero cuando el cuerpo se va, cosa que nos pasa a todos en cierto momento, ya no vas a verte como si tuvieras 30. Ya sabes, sí. Y él era esencialmente la imagen de la perfección del cuerpo humano. O sea, él literalmente era conocido por tener el cuerpo perfecto. Él mismo lo ha dicho en público recientemente. Al verme al espejo hoy digo, Dios mío, ¿qué me pasó? Pero siempre añade, la gran mayoría nunca estuvo realmente en forma, así que no tienen ni un punto de referencia. Es cierto. Cuando alguien de 78 se mira y dice, estoy fuera de forma, y le dice, nunca has estado en forma, así que no sabes la diferencia. Sé lo que es tener un cuerpo perfecto por muchos, muchos, muchos años, Sí, pero es increíble cómo empezó a hacerlo. Cuando el cuerpo se va y el cuerpo físico empieza a decaer, ahí es cuando te vuelves más mental o empiezas a ser más espiritual o te empiezas a equilibrar. Se empieza a equilibrar más. Que es el punto que estoy haciendo con lo que tratas de decir del equilibrio de los tres. Sí sientes que estás asombrado porque nunca ves a un yogi mamado, ¿sabes? En términos generales. sí. Estaba ese yogi que vi en Nueva York una vez que se me fue su nombre, pero podía levantar 6,000 libras y tenían todo este aparato y él se ponía debajo con los pies e intentaba demostrar su fuerza. Y yo no, y podría tener un debate sobre qué tan de yogi es eso o no. ¿Qué tanto se está inclinando hacia el ego? ¿Alguna vez has escuchado esta parábola de dos yogis? Están a la orilla de un río y uno voltea a ver al otro y le dice, oye, puedo, mira esto. Y él levita ves río y aterriza al otro lado y el otro yogi solo camina como 20 pies y se sube al puente y también cruza. Y él le dice, ¿qué te pareció? Él contesta, creo que es un desperdicio de 30 años. Pude haber solo usado el puente, Sí, exacto. uno inclinándose al ego, otro inclinándose hacia el camino. Muy, muy fascinante. Así que hablemos sobre tu maestro, las enseñanzas de las ballenas y dáscalos, ¿así se llama? Dáskalos. Es una palabra griega, significa maestro. Pues cuéntame, ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo es este maestro tan profundo? Evidentemente tú estabas buscando, no andabas nomás ahí caminando entre ellos en algún Starbucks. Entonces,
¿Cómo lo encontraste? ¿Y cuál fue la sensación cuando al fin lo hallaste? Bueno, he estado por todo el mundo, como dije, buscando por 20 años, y en ese momento tenía a este hermano buscador. Solíamos ir a varios lugares juntos, y me llamó un día y dijo, oye, ¿quieres conocer a un maestro? Le dije, claro, ¿por qué no? Él acababa de escuchar sobre Dáskalos, y en ese entonces no había libros de verdad aquí, ni había salido nada sobre él. Así que fuimos. Primero que nada, me dijo que había sido invadida. Nicosia, Chipre, la ciudad donde estaba Dáskalos, había sido invadida por los turcos, ¿verdad? Y todavía estaba la línea verde, gente a la que le disparaban, había coches bomba y cosas así. Y cuando escuché esa parte, no quería ir. Así que me dijo, voy a ir a buscar unos boletos. Y mientras él buscaba los boletos, yo buscaba una excusa para zafarme. Así que cuando me devolvió la llamada, le dije, la verdad no puedo ir, no tengo el dinero. Y me dice, ya compré los boletos, vas a venir. Y fue como, sin ningún esfuerzo, solo aparecí en su puerta. Y en la primera clase, me acuerdo que cuando empezó a hablar de todas estas cosas, ya sabes, yo creía que sabía algo después de 20 años de búsqueda, pero él sabía que yo no sabía nada, y se notaba que él sí. Y ese era justo el tipo que yo buscaba, alguien que realmente pudiera explicar todos estos diferentes niveles, todas estas diferentes, sabes, realidades. Hay muchas, muchas realidades. Entonces, ¿qué tenía de especial? Sabes, he estado en el cuarto con un maestro o dos en mis tiempos, un maestro en vida, y la energía que ellos irradian es algo muy especial, es visceral, en especial para aquellos que son empáticos, en especial los que pueden como sentir ese tipo de energía. ¿Qué tenía él aparte de sus palabras? ¿Sentiste una presencia? ¿Acaso? Se dice con frecuencia que la sola presencia de ciertos grandes maestros es capaz de embriagarte de una dicha absoluta. Pero dime, ¿qué fue lo que sentiste tú realmente en ese momento, mucho más allá de toda la información recibida? Él simplemente parecía un tierno abuelito. No fingía ser un gurú, ni se sentía superior a los demás. Era un hombre sumamente humilde. Se sentaba con todo el mundo a platicar de forma sencilla, su humildad profunda y su inmensa sabiduría espiritual lo representaban todo. Pero la más importante fue este amor que sentí con él. Y con el tiempo, él revela cómo habíamos estado juntos en vidas pasadas. Y, ya sabes, esto es solo para continuar, lo que habíamos conocido juntos antes. Así que hablaba mucho sobre los investigadores de la verdad. ¿Qué significa eso en verdad? Ser un investigador de la verdad en lugar de un creyente o alguien que tiene fe. O sea, no es como pasa cuando los creyentes dicen, yo tengo fe y creo en eso que está por allá, pero un investigador vive, trata de vivirlo y hacerlo parte de su vida diaria. Esa es la gran diferencia. Y sigues profundizando cada vez más. Y entonces él daba las herramientas para hacerlo. Él creó. Los investigadores han existido por más de 2000 años, pero solo ha sido una tradición oral hasta Dáskalos. Y él dice que es hora de revelar más y darlo a conocer. Y creo que tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos ahora, que realmente necesitamos esto. Era algo muy profundo, el estar con él y el amor y cómo te hacía reír tanto que te dolía la mandíbula. Él simplemente era todo para mí. Era un amigo, un maestro, un gurú. Era un maestro, no un gurú. Vaya, a veces era como un padre para ti, era como una madre, tierno. Cuando te hacían una sanación o algo a ti, él venía como una madre, ¿sabes? Es que él lo era todo. Él tenía la vibración de todo. ¿Qué clase de linaje, o más bien había un linaje del que hablabas que se ha transmitido de forma oral? ¿Cuál es específicamente ese linaje? ¿Cuál es y se le conoce con algún nombre? Bueno, en el pasado tenía otros nombres, pero ahora se llama investigadores de la verdad. Y aunque era una tradición oral, algo de eso ha aparecido en otros sistemas, como los Rosacruces, los cátaros. Ves pedacitos de ello, pero él fue el único en sistematizarlo, así que continúa como tradición oral, solo en grupos pequeños por todos estos años, y cada investigador, si podía, lo llevaba más lejos, aprendía algo más y se lo agregaba. Así que ha sido este cuerpo de conocimiento acumulado. Y así es, ya sabes, tú haces las preguntas y lo que buscas, ya sea en el plano material o el mundo espiritual. Pero el primer tipo que lo hizo, cosa que nunca escuchas, fue Melchor, el tipo llamado Melchor en la Biblia. Él lo empezó y él lo inició. También regresó en la época de Cristo y eso lo influenció muchísimo. Y él empezó los círculos y lo llevó de vuelta a su país. ¿Y el origen siempre ha sido Grecia? ¿Se mantuvo allá?
En realidad no, él era un rey hindú, precisamente uno de los 3 reyes magos que fue a visitar al niño Cristo. Ok. Eran en total un rey hindú, uno de origen armenio y un beduino, 3 reyes de distintos lugares, y ellos participaron, pero él fue clave y regaló todo su reino solo para hacer esto. Y lo interesante fue, y la mayoría de la gente no sabe esto, que en las escrituras budistas, y también fueron una tradición oral por 500 años, el discípulo y asistente más cercano de Buda, Ananda, le preguntó un día, ¿eres Dios? Y él dice, no, pero en 500 años, Dios mismo encarnará. Bueno, eso fue 500 años antes de Cristo. Así que este rey indio conocía esta profecía. Entonces estaba trabajando con la astrología y la intuición y calculó el momento. Ya sabes, intuitivamente. Supo la hora en que nació Cristo, dejó todo su reino, cruzó, recogió a los otros 2 reyes y todos querían ir a ver al niño Cristo. Así es como empieza. Entonces, Dáskalos tiene una conexión muy fuerte con el cristianismo. Sí, pero no es el cristianismo que tú y yo conocemos. Sí, claro. Sí, él lo llamaba cristianismo interior, pero, sabes, ser un buen cristiano es lo mismo que ser un buen budista o ser un buen musulmán. Sabes, es exactamente lo mismo. Se trata de ser un buen ser humano, en primer lugar. ¿Y qué es un buen ser humano? Significa que, a medida que te desarrollas, estás desarrollando más amor, más sabiduría y más fuerza. Eso es todo. Así que cualquier practicante de una religión hace eso. Son cristianos, son budistas. La gente venía a Dáskalos y él respondía sus preguntas en la tradición de la que venían. Y le decían, bueno, ¿es usted judío? Sí, soy judío. Y le dicen, ¿es budista? Sí, soy budista. Él le decía que sí a todos porque consideraba que todo era lo mismo. La única diferencia es, ya sabes, que todos estamos estudiando esta verdad. Y tienes la verdad absoluta, que ningún maestro en la tierra, ningún hombre en el cielo más alto tiene, solo Dios, la verdad absoluta. Todos nos encontramos en un punto entre la ignorancia total y la verdad absoluta. Entonces, lo que queremos hacer cuando elegimos algo que seguir, mi forma de pensar, lo que yo siento, es que queremos elegir algo que haya recorrido más distancia, porque algunos no han avanzado mucho, otros en cambio sí han avanzado muchísimo. Por lo tanto, queremos elegir uno que resuene con nosotros, por supuesto, pero que también haya recorrido mucha distancia hacia la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es, en realidad, lo relativo. Así que subimos esta escalera de la verdad relativa hacia la verdad absoluta. Y lo relativo es solo una parte de lo absoluto. Pero todo es, en el fondo, una sola cosa. Son solo diferentes grados de expresión. Es un espectro, nada más. Exactamente. Es exactamente como ir pasando por distintos niveles de conciencia. Ok, yo estoy tratando de entenderlo un poco porque he estado diciendo lo mismo, porque a veces tengo mucha gente que me pregunta como, ya sabes, si realmente son cristianos o si son judíos o si son, ya sabes, de cualquier religión o religión dogmática en la que estén. Lo que me parece fascinante es que tienen que creer que la suya es la única forma, porque esa es la programación en su propia mente. Es como si mi camino hacia Dios no es el único camino, bueno, entonces eso simplemente anula mi camino, lo cual no es para nada cierto. Pero ellos creen eso. De ahí las guerras y todas las demás cosas que pasan. Y han sido programados para creerlo. Ya sabes, es como una seguridad laboral para el sacerdote decir que todas esas cosas están mal. Vengan con nosotros. No podemos hablar de reencarnación en la Biblia. Eso va a descontrolarlo todo. No es posible tener eso. Así que hablemos un poco sobre las enseñanzas de la ballena, de las que él nos comenta. ¿Cuál es la metáfora de la ballena? Al conocerlo sentí estar en el océano vacío y de pronto esa ballena gigante aparece a tu lado y mientras se mueve como que las corrientes que crea te llevan con él. Así que por eso elegí esa metáfora. Así que esa es la metáfora que tú usas. Claro. La enseñanza de la ballena. Entonces, él era esta ballena gigante y tú como que solo te subiste a su ola. Sí, él no dejaba que te subieras, pero él, ya sabes, las corrientes automáticamente te arrastraban si de todos modos estabas interesado en el tema. ¿Cómo puede alguien viviendo en el caos y el ruido de hoy conectar con esa misma conciencia oceánica de nadar con la ballena? Debes estudiar a fondo todo lo que él presentó. Él sistematizó toda esa antigua tradición oral. Ahora contamos con enseñanzas y prácticas.
Las enseñanzas te marcan la ruta, pero las prácticas son las que realmente te hacen avanzar. Y hay muchísimas de ellas. Mencionabas la autorrealización. ¿Qué es exactamente ese ser que estamos intentando realizar? Esa es una pregunta verdaderamente profunda. Es la gran pregunta. ¿Qué ser estamos realizando? Muchísimas personas creen que se trata de la personalidad, pero la verdad es que esta cambia constantemente. No eres el mismo de hace 10 o 20 años. La personalidad es solamente la suma de todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones pasadas. Y esos cambian. Así que ese no podemos ser nosotros, porque lo que es real no cambia. Y lo que cambia, a fin de cuentas, no es real. Y así es como desaparece. Tu cuerpo actual no es para nada el de él. Pequeño recién nacido que gateaba por el suelo. Ese cuerpo físico simplemente ya no existe. Cada célula se renueva cada 7 dentro de 7 años. Así que obviamente no es nuestro cuerpo. Sabes, está cambiando constantemente. Pero tienes que empezar ahí, porque ahora mismo el ser interior no son dos seres, es un solo ser, pero en dos naturalezas. Están algo mezcladas, porque todos de vez en cuando tenemos la sensación de algo muy elevado y noble, o sentimos que somos algo más grande que esta personalidad, con nada más que fortalezas y debilidades. Así que tienes que empezar ahí y analizar eso. Usamos el término autointrospección, que es una de las cosas más poderosas para poder separar a esos dos. Y luego empiezas a reconocer, bueno, ese es mi yo interior, o ese es mi yo exterior lleno de egoísmo haciendo esto. Así que cuando empiezas a separar eso, entonces pones un pie en realmente te estás acercando a empezar a realizar el ser. Y ocurre en muchos niveles diferentes. Pero no entraré en todo eso ahora. Pero hay 3 niveles distintos. El ser interior, lo llamamos, y luego el ser del alma, que es como el alma pura, y luego el espíritu. Y es un viaje muy largo para llegar al espíritu. ¿Qué diferencia hay entre espíritu y alma? Es una cuestión de definición en realidad. Imagina al sol y cómo proyecta rayos de luz, y la luz llega a una idea arquetípica que llamamos la idea humana. Y cuando esa luz llega a eso, es como la luz que llega a una ventana. Y esa luz entra por la ventana y asume la forma de esa ventana. No hay diferencia entre la luz de afuera y la luz de adentro, pero si el cuadrado en esta ventana, cuadrado, tiene una forma cuadrada. Así que es una especie de definición y no está creada, solo está formada. Es difícil de describir, obviamente, a ese nivel, pero forma al espíritu a través de la idea humana, el arquetipo. Y un arquetipo es como un molde en el que se hacen muchas cosas. Así que hay un solo arquetipo humano, pero muchísimos seres humanos. Pero luego lo que pasa es que cada ser humano tiene diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, diferentes deseos. Es por eso que no hay dos personalidades iguales en la Tierra. Incluso en los gemelos idénticos, no tienen la misma personalidad porque están usando la mente de manera distinta y creando sus pensamientos, emociones y deseos. Es una metáfora muy bonita, la de la luz del sol que entra por la ventana, porque en esencia todos somos ventanas, solo que depende de cómo esté diseñada esa ventana, y es que el sol es siempre el mismo. En otras palabras, el sol, y aquí vamos a profundizar un poco más en estas metáforas, el sol es ya sea Dios o el ser superior o el alma superior o el nombre que tú quieras darle. Y luego los rayos que la atraviesan son el espíritu y también son el alma. Pero la manifestación real en forma física es la ventana por la que los rayos tienen que pasar para formar el sol. Casi. Casi, dime. La ventana es la idea arquetípica de los seres humanos y crea la forma de la luz del espíritu. Vamos a la luz, o sea, el sol. Así que el sol tiene la luz y atraviesa la ventana. Es la misma luz, solo que ahora ha tomado una formación, pero cuando el sol da en el suelo ahora, bueno, esa es la personalidad. ¿Y qué pasa si esta personalidad es oscura y pesada? No va a reflejar mucha luz. Si esta personalidad, si el suelo es blanco, va a reflejar mucha luz. Estos altos maestros son como un espejo muy cristalino. Esa es la diferencia en las personalidades. Hablemos un poco sobre los maestros. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Es que a mí me fascinan los maestros ascendidos. Las ideas de los maestros ascendidos y todos ellos, ya sabes, como Jesús, Buda, Yogananda
Saint Germain y otros más. Estos maestros que caminaron, ¿qué sucede con ellos? Incluso con los que están vivos o los más recientes como tu maestro Yogananda, que es otro maestro reciente que anduvo por la tierra. ¿Qué es lo que tiene su energía, su vibración, su frecuencia, que ayuda tipo, a despertar a tantas almas a su alrededor, ya sea con su mensaje o simplemente por estar en la misma habitación con ellos? Bueno, son los que han tocado la verdad de que también son hijos de Dios, ¿verdad? Así que están en llamas. Entonces, cuando te acercas a esas personas, te contagian su fuego, inician un fuego en ti o avivan el fuego que ya está en ti. Eso es lo que siento al respecto. Siempre que estás cerca de alguien, simplemente, ya sabes, te eleva. Eso dicen, ¿verdad? Bueno, ¿qué es? Así que son líquido encendedor. Es como la forma de algo para ya sea iniciar el fuego o avivar el fuego que ya está dentro de ti y esencialmente despertarte más, pero a nivel, y odio usar la palabra técnico, pero a un nivel técnico, es, todos somos frecuencia, todos somos vibración. Esa es la naturaleza del universo, es frecuencia y vibración, pero su frecuencia tiene un tono más alto que la mayoría de los que caminan por el planeta. Así que al ya sea estar en su presencia, si tienes la suerte de estar en su presencia, o al escuchar su voz, o incluso las vibraciones de sus enseñanzas en un libro, que también contiene vibración. O sea, cualquiera que haya tomado autobiografía de un yogi y lo lee por primera vez es como si te dieran un golpe en la cara. Tanto es así que cuando lo leí por primera vez, lo guardé. Pensé, no, 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 no puedo. No estoy listo. Aún no estoy listo. Me tomó hasta mis 30 para poder leerlo realmente. Así que, ¿eso tiene sentido para ti? Sí, pero mira, ahora estás hablando de algo muy importante, llamado sintonización. Entonces, cuando empiezas a escucharlos, empiezas a sentir sintonización. Entonces, ¿qué es la sintonización? Bueno, si tomas un piano y una arpa y los pones juntos en una habitación y ambos están afinados y tocas la nota, una nota en ese piano, esa misma nota en el arpa va a resonar porque hay una vibración que sale de uno hacia el otro. Eso es como un maestro y una personalidad, algún otro buscador. Son instrumentos distintos, pero la nota que emiten es exactamente la misma. Vibran igual. Pero qué interesante. Mencionabas hace un momento lo de los reinos y otros mundos. Y también hablaste de aquel término psiconético. Psiconoético, así le llamamos. En realidad es una sola cosa, pero tiene dos estados diferentes y tú te mueves a través de ella. La gente lo llama los mundos celestiales. Ya sabes, Cristo dijo que había 7 cielos. Bueno, ¿dónde están? Bueno, la tierra es el primero, el psíquico es el segundo. Y los hindúes lo llaman astral, lo mismo que los hindúes llaman mental, nosotros lo llamamos noético porque nos viene del griego y significa mente, y luego tienen el causal superior. Así que es exactamente la misma historia, y los budistas los llaman bardos, ¿verdad? Así que esos son reinos diferentes. Sí, entonces, ¿qué son estos reinos y cómo puedes viajar a ellos? Bueno, de nuevo, es por sintonización y captando la vibración. Eventualmente es por unificación, pero la gente piensa, ¿dónde están? Bueno, están justo aquí. Están exactamente donde tú estás. Y han estado simplemente en una vibración más alta. Y es como lo mismo. Volvamos a alguna experiencia de vibraciones. Si tocas 7 notas en una escala, en una octava en un piano, y luego saltas a la escala superior que está arriba, son las mismas notas, solo que vibran a una frecuencia más alta. Así que estos 3 mundos de existencia están justo aquí, vibrando a un nivel más alto. Y algunas personas clarividentes pueden ver un poco a través de ese velo entre los dos mundos, pero es porque está a un ritmo diferente. O sea, estás moviendo tu mano a través de un mundo psíquico, pero nada te obstruye. De igual forma, si estuvieras en tu cuerpo psíquico, podrías mover tu mano a través de cosas materiales. He tenido esa experiencia donde he caminado a través de paredes materiales porque estaba en mi cuerpo superior, no estaba en un cuerpo material. Y una vez que empiezas a tener esa experiencia, empiezas a darte cuenta de que, bueno, nada de esto es tan real como pensábamos. Estoy tratando de procesar todo esto que me cuentas. Realmente me encantan estas charlas profundas, aunque a veces me empiece a doler un poco la cabeza, pero creo que eso es bueno. ¿Cuál es la diferencia real? He realizado algunos viajes astrales durante mi meditación,
pero todavía no he tenido experiencias extracorporales completas. Recibo visiones e información que me parecen imposibles de inventar. Mi gran reto personal es lograr distinguir qué es simple imaginación de lo que realmente me llega de afuera. Incluso me guiaron hasta mi propio consejo espiritual. Y recorro eso y pienso, esto está pasando, me estoy inventando todo esto, pero las cosas que están llegando, yo no diría, o yo no haría, o ni siquiera empezaría a imaginarme estas cosas. Así que así es como estoy empezando a diferenciar entre las cosas que me estoy inventando en mi propia imaginación y las cosas que son experiencias reales. ¿Sabes? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Exacto, seguro. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo notas la diferencia entre las dos? Sí, para mí, sin duda, eso pasa porque tenemos este egoísmo que de alguna manera nos está engañando todo el tiempo, intenta engañarnos todo el tiempo. Entonces, ¿eso es real o no es real? A veces te engaña haciéndote pensar que algo que no era real es real, y a veces te engaña haciéndote pensar que algo no era real cuando sí lo era. Así que para mí es la vibración, es cómo resuena en mí, encaja como guante. Lo imaginado es un tal vez, pero la experiencia real es firme como roca. Entonces tú simplemente sientes que esto es real. Es como que lo sabes. Es como cuando intentaba hablar de que mis padres no lo sabían, pero yo sí lo sabía. Así que sus dudas no me hicieron cambiar de opinión. Hay momentos en mis meditaciones en los que he tenido esos momentos en los que digo, esto es absolutamente 100%, algo fuera de mí. Es místico, a diferencia de algo que solo está en tu imaginación, porque es que simplemente se apodera de ti de una manera que de verdad no puedes explicar. Sí, es que puedes justificarlo diciendo, estoy haciendo un viaje astral, estoy atravesando un agujero de gusano, voy a otra realidad, a otra línea temporal, o voy a visitar el futuro o el pasado, o algo por el estilo. Puede procesarlo intelectualmente, pero cuando tienes una visión internamente, cuando estás meditando o algo así, y se apoderan de ti, y la sensación que tiene tu cuerpo, y todo es tan poderoso que simplemente dices, ¿qué me acaba de pasar? O sea, es una cosa que me ha pasado solo un puñado de veces, pero esas veces han sido tan profundas para mí que puedo darte detalles de cada instante de lo que pasó en cada una de esas cosas, mientras que lo otro es casi como un sueño, como que entra y sale. ¿Tiene sentido? Sí, es un poco efímero, simplemente no es sólido, pero sí, confía en esos sentimientos que tienes. Has estudiado muchos caminos diferentes de espiritualidad y sus ideas. Hay un concepto de que el sufrimiento es necesario para el despertar. ¿Es eso una ilusión del yo inferior o es verdad que tiene que haber cierta cantidad de sufrimiento para despertar? Creo que es verdad, creo que es verdad. Pero sabes, porque tenemos que despertar, estamos en este sueño, es como si alguien te diera una bofetada en la cara. Despierta, reacciona. La vida suele sacudirte muy fuerte si te llegas a estancar. Algo llega, te golpea y entonces te cuestionas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Así que el sufrimiento realmente sirve para ayudar a despertar a la persona si, y solo si, responden a ello correctamente. Si dicen, pobre de mí, soy la víctima, ahí es cuando pierden. Y repetirán el ciclo. Cuando estás hablando de eso, me llamó la atención o me trajo a la memoria Matrix, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y cuando estás dejando el mundo de Matrix, cuando Neo, supongo que has visto Matrix. Oh, por supuesto. Sí, está bien. Es como cuando Neo deja la Matrix y elige tomar la pastilla. Era la de color azul, ya olvidé bien el color. Era una de las dos. Yo creí que era la roja. Sí, la roja. Exacto, las confundí. Al tomarla, él se va. Bueno, antes de eso sufría de una manera diferente, sin rumbo fijo en la vida, siendo un hacker. Pero una vez que toma esa píldora, todo es puro sufrimiento. O sea, me refiero, es el sufrimiento de salir de la Matrix, el sufrimiento de ser literalmente arrancado de esas cosas que salen de su boca y se lo llevan y lo tiran, luego está comiendo papilla, ya sabes, papilla, está vestido horrible, hace frío. No hay más que sufrimiento en el mundo real. Cuando despierta a lo que es la realidad y la verdad, es todo puro sufrimiento hasta que aprende a trascenderlo.
y luego se convierte en un despierto, se convierte en un maestro, eventualmente, donde luego puede controlar ambos mundos. Puede entrar en la Matrix y jugar con ella y manipularla, y luego empieza a poder hacer eso en el mundo real también. Así que es una... Y no quiero meterme en la madriguera del conejo de Matrix, porque podría hablar de Matrix por horas y horas. Pero, ¿tiene sentido eso en cuanto a lo que estamos hablando? Diría que claro, y hay algún maestro, podría incluso haber sido Cristo, pero no puedo asegurarlo, que dijo que si supieras lo que tu sufrimiento hace por ti, rezarías para que nunca se detuviera. Es algo fuerte, ¿no? Eso suena realmente poderoso. Al ir creciendo en la vida, siempre se me presentaron retos y mucha adversidad. Todo eso es lo que forja tu temple y carácter. Te termina volviendo una espada samurái bien afilada y no un simple cuchillo de cocina. Sí, de acuerdo. O un cuchillo de mantequilla, tal vez, pero... Exactamente, un cuchillo de mantequilla, eso es algo clave. Entonces, si lo piensas, cuando despiertas es como abrir los ojos y ves un panorama más amplio, una verdad más elevada, ¿verdad? Tal vez simplemente te dejen de lado. Una experiencia así te despierta de golpe. Es como ver una luz muy brillante cuando todavía estás dormido. Realmente duele. Existen dos formas de progresar en la vida. Una es el camino de, básicamente, el sufrimiento. Esa prueba y error. Ya sabes, es como aguantar los golpes todo el tiempo. O también por la razón, analizando todo lo que pasa. Al hacer introspección evitas obstáculos y mucho dolor. No es algo obligatorio. Esto tiene que ver en gran medida con qué tan apegados estamos a nuestras ilusiones y a nuestra propia ignorancia. Eso es muy importante, qué tan apegados estamos a nuestras ilusiones. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Claro, como decía, si tu esposa o socio se van, pierdes la ilusión que tenías de ellos. El mundo te despertó a la realidad y eso dolió. En nuestro sistema, ya sabes, Cristo dice, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? ¿Cuál es tu cruz? Bueno, tu cruz es todo este equipaje kármico, ¿no? ¿A dónde crees que lo vas a seguir? A la crucifixión, donde el egoísmo es crucificado. Y no puedes esperar resucitar como este yo superior si el yo inferior, al menos el egoísmo en el yo inferior, no es crucificado. Así que al final, y el dolor, qué tan doloroso sea, es exactamente qué tan apegado estás a tu egoísmo. Después de haber realizado todo tu viaje, ¿cuál consideras que es el error más grande que se comete sobre la iluminación? Sabemos que Buda la halló, pero muchos piensan erróneamente que es solo un destino final, destinado únicamente para andar sanando a la gente. ¿Qué es lo que más se malinterpreta de este concepto tan profundo? Para mí, no es solo como una sola cosa. Tienes muchas iluminaciones porque la iluminación en realidad significa despertar a la verdadera naturaleza de la realidad y no hay mayor iluminación que despertar a quien eres, porque eres un hijo de Dios. Y cuando te das cuenta de eso, es una situación totalmente distinta. Bueno, también has trabajado mucho en prisiones. Sí. O sea, las almas que están en prisión muchas veces se sienten perdidas y sin esperanza. Literalmente sienten que están atrapadas y no pueden salir. Unas no saldrán. ¿Cómo? ¿Qué hizo tu trabajo? O sea, ¿cómo tú? ¿Qué fue lo que presenciaste durante este trabajo que realmente dijiste como, Dios mío, no puedo creer que eso le pasó a esa alma? Un día tuve una experiencia muy interesante en México. Me llevaron a un centro de menores infractores y los jóvenes estaban ahí. Y sabes, no lo hacían, solo estaban ahí porque no tenían nada más que hacer. Son una audiencia cautiva, ¿no? Y estaba este chico en medio de la segunda fila y estaba sentado así. Tenía la gorra de lado y solo me estaba echando. Una mirada fea, ¿no? Y pensé, a este chico no podía leerlo, pero él estaba como no sé, estaba muy concentrado en mí, pero no lograba leerlo bien. Y cuando terminó, se me acercó, me abrazó y empezó a quitarse pulseras que había hecho y me las dio. Me siguió el resto del tiempo como un perrito, me escribió notas.
De verdad lo impactó. Pensé que no le estaba llegando, pero en serio, le llegó muchísimo. Muchos le sacaron provecho y luego me llevan a una gran prisión de máxima seguridad con 300 personas, ¿no? Y estoy sentado ahí, hablándoles. Y este tipo en medio de la segunda fila tiene una lágrima. Quizá él había matado a alguien y por eso me miraba de forma tan inexpresiva. Pero justo al terminar, me abrazó muy agradecido. Los presos en México suelen ser personas muy abiertas a recibir este tipo de mensajes. Han sido bombardeados con el catolicismo, muy fuerte. Y cuando escuchan la versión fresca, no es así. Cristo no juzgó a nadie, no los hizo sentir culpables por las cosas. Así que cuando empiezan a escuchar que es algo más, algo con lo que pueden identificarse, es como si cobraran vida. Fue como, nunca había visto una respuesta así en el público. Incluso más que un público estadounidense que ni siquiera está en la cárcel. A veces realmente les llegó. Eso es realmente fascinante porque ellos, especialmente en la cárcel mexicana, porque soy latino y a mí me criaron, sí, a mí me criaron como católico también. Y este constante bombardeo del dogma y todas las cosas que vienen con el catolicismo, que están como, de verdad, están buscando, y creo que la gente que nos está escuchando en esta conversación está buscando la verdad y no quieren darle la espalda a Cristo porque sus enseñanzas eran tan puras, había tanto amor. Según lo que he visto en mi investigación, muchos católicos siguen a Pablo y no a Cristo. Es correcto. Ya sabes, se trata de Pablo y no la Virgen María, por supuesto, sino Pablo. Y Pablo escribió, entre Pablo y su discípulo escribieron la mitad del Nuevo Testamento. Ya sabes, así que mucho del dogma, mucho del miedo, todo eso lo escribió Pablo. No tenía nada que ver con Cristo. Ya sabes, es fascinante, pero es tan hermoso ver que estaban buscando y tú les diste la puerta y ellos entraron por ella. Sí, sí lo hicieron. Tener una nueva relación con las enseñanzas de Cristo. Sí, yo acabo de ir justo. Hace un par de meses fui a la misma prisión de hecho, con los menores, con mi amigo que es investigador, La Verdad en México, y él dio la clase esa vez, y los jóvenes de ahí, ya sabes, tú piensas, son menores y no se ven tan mal. Uno de ellos había violado y matado a su hermana de 5 años, otro había matado a su madre. Y a estos chicos les encantaba, a ellos les fascinaba escuchar esto, y admiraban a mi amigo que estaba dando la clase, y podías ver la admiración como, él es mi hermano mayor, él sabe la verdad, ya sabes, me está ayudando. Así que incluso San Pablo dijo, la redención de todo, así que hasta lo peor de lo peor será redimido. Esa es otra conversación para otro podcast. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Cuánto sufrimiento? Otro asunto. Un asunto distinto. El karma, ya sabes, el alma, los planos. Hay muchos contratos de almas, muchísimas cosas pasando ahí. Ahora, Dáskalos también describió al ser humano como un laboratorio vivo de lo divino. ¿Puedes explicar esa idea? Claro. Todos somos seres divinos, pequeñas chispas de Dios. Tanto Cristo como los maestros dicen que en verdad somos sus hijos. Y la parte sobre el laboratorio es que usamos nuestra personalidad, como un científico usa un laboratorio. Estudiamos las cosas. ¿Qué nos hace sentir así? ¿Por qué me enojo por esto? ¿Por qué persigo estos sueños? ¿Por qué no persigo esa idea? Nos estudiamos a nosotros mismos todo el tiempo, usando el subconsciente como laboratorio. También habló de la creación de formas de pensamiento. ¿Puedes explicar qué significa eso? Claro, los pensamientos son cosas, ¿no? Escuchamos eso, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, cuando creamos un pensamiento, incluso si no es un pensamiento fuerte, lo estamos impregnando de poder, energía, propósito, nuestra intención. Eso crea formas invisibles al ojo, pero los clarividentes las ven. Yo las vi y a veces es mejor no verlas. Algunas son verdaderamente horribles. Es una merced divina no verlas. Y esas cosas están vivas y una vez que son creadas, nunca mueren. Lo único que se puede hacer es quitarles la energía para que no te afecten. Justo así es como surgen los hábitos. Tienes el hábito de fumar un cigarrillo 20 veces al día o algo así, y lo haces todos los días por años y años y años. Eso es muy difícil de romper, y la única forma de romperlo es quitarle la energía. No puedes luchar contra él, nunca vas a ganar.
Así que estas cosas son reales y afectan a todos. Estamos nadando constantemente en formas de pensamiento. Dáscalos y los sufíes las denominan como elementales. Así que estas cosas pues están vivas. Te siguen de una vida a otra, sí, hasta que se cumplen o hasta que tú, de forma consciente, les quitas la energía. Tienes que hacer algo al respecto. Karma. ¿Es esto cosa del karma? Bueno, claro, pero este es el mecanismo, lo que realmente sucede. Tú sabes, haces algo. Dices odio a esa persona, pero vivimos como en una cúpula, ¿no? Entonces, cada vez que dices una palabra de odio, esta resuena y regresa a ti, pero ahora tiene una forma. Y esa forma es la figura de tu intención. O sea, si son celos, podría ser una serpiente o un animal. O que incluso sea un humano. Sí, ves la cara de esa persona y si tienes ese fuerte deseo o el pensamiento de querer un anillo de diamantes, la forma será ese anillo. Adoptan figuras que no vemos. Creemos que no hay nada, solo fue un pensamiento. Entonces, estas ideas, digamos que el alcoholismo es algo con lo que estás lidiando en esta vida. Y tal vez tu padre lidió con eso y antes de eso tu bisabuelo lidió con eso y así sucesivamente. Eso es casi ancestral en el linaje en el que decidiste nacer. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Es algo genético energético, no es material. Nosotros los llamamos elementales familiares que viajan entre las generaciones. La Biblia dice que los pecados del padre pasan hasta la tercera o cuarta generación. Sucede mediante estas influencias. Debes vibrar de cierta forma en armonía para que esa influencia negativa te llegue. Si eres puro y no tienes vicios, eso no va a afectar a ese niño. Pero algún niño que siente una vibración similar se le puede apegar y quedarse con él, influyendo mucho en su comportamiento. No es una posesión real, pero lo parece si lo aceptan. Luego es difícil deshacerse de él porque al repetirlo se fortalece más. Cada vez que lo rechazas, vas ganando. Como si tienes ganas de un cigarro y simplemente decides no fumarte el próximo, ganarás, pues al final es solo un cigarro. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, por supuesto. Eso es por el poder y el impulso de esta forma de pensamiento, que está apegada a ti y trabaja a través del aspecto energético de tu cuerpo. Así que de manera similar a, ya sabes, el abuso generacional de personas que abusan de sus hijos y, ya sabes, darles nalgadas y todas estas cosas, donde yo fui criado así, no de forma abusiva, pero con nalgadas. Elegimos no hacerles eso a nuestros hijos. Estamos rompiendo ese ciclo. Exacto. Porque hemos decidido que no, que absolutamente no lo haremos. Ya no vamos a seguir haciendo eso. Pero créeme, a veces me gustaría. Tengo hijos que ya son adolescentes. Me encantaría hacerlo, pero creo que cualquier padre que me esté escuchando podría entender perfectamente cómo me siento e identificarse con eso. Pero elegimos hacerlo diferente esta vez y ojalá que eso rompa el ciclo. Porque hay gente de mi generación que sigue repitiendo ese ciclo con sus hijos y así sucesivamente. Así que me fascina la idea de estos elementales y estas cosas que te persiguen y te siguen de vida en vida. Y también hay, pero estamos hablando de los negativos, pero también existen los positivos. Así como hay karma positivo y karma negativo, es lo que estás haciendo. Crea una cosa. Así que si te sientas a meditar todos los días, entonces tienes este elemental influyéndote para intentar calmarte y centrarte en ciertos momentos del día. Cierto. Si tú de pronto puedes tocar el piano a los 7 años, ya sabes, de manera hermosa, probablemente es algo que trajiste de otra vida, porque no hay forma posible de que un niño de 7 años pudiera aprender a tocar. Ya sabes, Mozart no podría haber aprendido a tocar lo que tocó. Él trajo eso de otra vida. Quería preguntarte, ¿crees que la humanidad está colectivamente soñando la realidad? Y de ser así, ¿cómo podemos despertar de ella sin negarla? ¿Qué es el mayor problema de despertar o alcanzar la iluminación, seguir estando aquí y vivir en este mundo y navegar por este mundo? Cada ser humano crea un caparazón y está formado por sus pensamientos, sentimientos y todo ese tipo de cosas. Y ni una sola persona que escucha este programa te ve de la misma manera o me ve a mí igual. Amén.
Así es, eso es lo que está pasando. Todos estamos creando nuestra propia realidad. ¿Cuántas realidades hay? ¿Cuántos seres humanos hay? Todos las creamos, pero la cosa es esta: creamos nuestra realidad basándonos en lo que sabemos. Así que, ¿quiénes creemos que somos y qué creemos que es la realidad y cómo reaccionamos a ella depende de lo que sabemos? Luego, lo que sabemos cambia. La realidad cambia para nosotros y cambiamos con ella porque tenemos nuevos elementales, nuevos pensamientos, nuevas ideas y aprendemos algo. La humanidad no siempre ha sido así y así es ahora, ya sabes. Hace 500 años creíamos que la Tierra era el centro del universo. Hace 400 años creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ya sabes. Y bueno, no hace mucho, tal vez unos 100, 150, pensábamos que quemar brujas era una buena idea, que era algo bueno. Ya sabes, así que cambiamos. Y así nuestra realidad cambia. ¿Tú cómo ves a la humanidad avanzando? O sea, has estado en este planeta un ratito y has visto las cosas cambiar desde aquel niño de 7 años, a finales de los 50. ¿Hacia dónde ha ido la conciencia y la información y el despertar en la humanidad? La gente dice, sí, esto es esto está tan mal, la vida se va, el mundo es un caos, todo lo político y lo financiero y la comida y todo, la religión y todas estas cosas parecen estar fuera de control, pero yo siempre nos veo como que estamos más evolucionados ahora, más despiertos y evolucionados ahora de lo que nos podría ver en los últimos, ya sabes, 5 o 6 mil años. Quizá no lo parezca, pero seguíamos quemando brujas hace tan solo 150 años. Todavía continuaban, realizando actos bárbaros. La última guillotina que hubo en Francia seguía funcionando cuando se estrenó Star Wars. Lo vi en algún lugar. Estaban a punto de quitarla, pero aún seguían ejecutando gente así. Wow, wow. En los 70, así que ya hay muchos más ejemplos de eso en distintas culturas alrededor del mundo que nosotros. Pero hemos evolucionado al punto de decir, tal vez no deberíamos quemar brujas. Sí, ya sabes, tal vez a las mujeres se les debería permitir votar. Y entonces, ya sabes, tal vez, ya sabes, ese tipo de cosas. En las que hemos evolucionado conscientemente para decir, ¿sabes qué? No está bien hacer esto o aquello. Nos falta mucho camino, créeme. Hemos avanzado mucho, es un muy buen punto. Mucho avance. ¿Hacia dónde vamos? En conciencia colectiva estos 5 o 10 años. Estos últimos 5 fueron una locura. Lo sé, y creo que está por acelerarse aún más, me parece. Cuéntame. Bueno, cuando los humanos llegaron al planeta, creo que los primeros cavernícolas, estos tipos eran igual que animales. Ellos solo pensaban en el sexo, el sueño, el sustento, su seguridad y la pura supervivencia. Prácticamente se comportan como animales, pero al tener la necesidad de comer y evitar ser comidos por otros, desarrollan más su mente. Ambos grupos usaban garrotes para poder cazar. Así fue como avanzaron por 5 niveles distintos de conciencia. La humanidad entera debe cruzarlos todos obligatoriamente. El primer nivel es la conciencia instintiva, tal como los cavernícolas, que vivían solo por instinto, pero luego, por la experiencia, empiezan a despertar más y pasan a vivir subconscientemente. Muchísimos humanos viven así, van al trabajo, hacen sus cosas y su vida acaba sin haber reflexionado nada. Luego salimos de la fase subconsciente para entrar a la fase del despertar consciente. Y hay muchos pasos en esa fase. Y eventualmente entramos a la fase de superconciencia. Ahí es donde puedes ver de forma clarividente, escuchar de forma clariaudiente y usar la mente de una manera totalmente distinta. Y también tiene muchos niveles. Y cuando por fin pasamos por esa etapa, nosotros alcanzamos la autoconciencia superconsciente. Ahora, en la fase del despertar es una autoconciencia, pero se trata del yo inferior. Pero al final de todo, cuando por fin llegas a esta última etapa y los maestros la han alcanzado, Dáskalos la había alcanzado. Autoconciencia superconsciente. Él sabía quién era. Él tenía superconsciencia. Él te podía decir lo que le dijiste a alguien, no solo ese día, como más temprano, sino en vidas pasadas. Por supuesto, la gente no podía comprobar eso,
pero durante el día te decía cosas constantemente que te hacían darte cuenta de que él estaba jugando con muchas más cartas que cualquier otro porque sabía lo que te estaba pasando. Sabes, te conocía por primera vez, mencionaba algo de tu vida de allá de donde sea que vinieras, así que tenía eso, y hacia allá vamos todos. ¿Qué crees que pensaría Dáskalos del estado actual del mundo? Políticamente, espiritualmente, todo eso. Bueno, él tenía una frase que le gustaba mucho decir, nada más estúpido. Yo creo que nos vería que lo que está pasando ahora es total y estúpido, pero él sabe que es necesario para darnos la experiencia necesaria para salir de este lío en el que estamos. ¿Estás queriendo decir que la humanidad entera sufre de la misma manera que lo hace el individuo Totalmente, claro. para despertar? Y lo que pasamos desde el 2000 ha sido una locura, pero parece que el 2012 fue un año clave por el calendario maya y ese cambio. Fue el inicio de la nueva era de conciencia. 2016, 2012, 2020. Desde el 2020, esto se vuelve más y más intenso cada año. ¿Tú ves que eso va a pasar en estos próximos 5 a 10 años? Sí, creo que ya nada puede detenerlo. La gente despertó como una bola de nieve al notar las mentiras y todo lo que está mal. Definitivamente el cambio ya viene. Sí, puedes ver estos videos sobre una de las cosas más grandes que están pasando. Una de las cosas que más me molestan, que está pasando en el mundo ahora mismo, es el sistema alimentario de Estados Unidos. No puedo soportar lo que se permite venderle a los seres humanos aquí. Y lo que me mata es que cuando estoy en Europa, puedo comer, puedo ir a McDonald's y comer. No es que quiera, pero si tengo que hacerlo, si quiero parar y comprar algo, sé que si me como una papa frita allá, va a ser una papa. Sabes que si pones esa papa frita en una bolsa en algún lado por un mes, se va a echar a perder, va a oler mal y le va a salir moho. Aquí, esa papa frita va a estar buena por tal vez los próximos 5 a 10 años. Es una locura, pero la gente está empezando a despertar sobre esto. La gente empieza a entender que hay ciertas cosas pasando con nuestro sistema alimentario que ya son inaceptables. Cuando en Europa se dieron cuenta de eso, hace décadas. Sí, sin transgénicos o sin jarabe de maíz. Ya sabes, me podría tomar una Coca-Cola. No es que deba, pero como un gustito. ¿Supiste que Coca-Cola ya usa azúcar de caña? Sí, me pregunto por qué será. Por el despertar. Porque no, porque la gente lo está exigiendo y dicen, a ver, espera, ¿por qué están, por qué tenemos rojo número 7 y en Europa no? O sea, ¿por qué tenemos jarabe de maíz en México? En México hay azúcar. No sé tú, pero tenemos Costco en Los Ángeles y en Texas, donde estoy ahorita, y venden la coca mexicana. Sí, aquí igual, sí. Venden coca mexicana porque la gente ahora quiere la coca mexicana, porque tiene azúcar en lugar del jarabe de maíz lleno de transgénicos. Así que es faz. Pero ese es un ejemplo. Lo uso como ejemplo de cosas a las que la gente está despertando. Y cada vez más la gente está despertando, más personas se están enojando y más están exigiendo un cambio. Y como dijiste, creo que nos espera un viaje salvaje porque hay mucho cambio que debe ocurrir. Y el cambio no siempre es bonito. No lo es, El cambio no siempre lo es. pero es necesario. Es totalmente necesario si vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué te da esperanza para el futuro de la humanidad? Hablamos de la gente. Ok, cuéntame. Descubro, ya sabes, descubro que hay cosas de lo más maravillosas en cualquiera, prácticamente casi. Ya sabes, hay personas que son tan molestas que no quieres estar con ellas. No te puedes alejar de ellas lo suficientemente rápido. Y eso es porque sus elementales son tan disonantes con los tuyos. ¿Sabes? Es por eso que cuando conoces a alguien simplemente Es exactamente eso. Porque luego mencionaste la vibración. Esos elementales crean un tono promedio. Los sufíes lo llamaban un tono. Es su vibración y está tan fuera de sintonía con la tuya que tú solo me tengo que ir, ¿sabes? hay una persona en mi familia que yo, que yo, que exactamente pasa eso. Esa persona nunca me ha hecho nada, jamás. Y se casó con alguien de la familia lejana, pero cuando estoy cerca de ellos, yo solo como que me tengo que alejar de ellos. Yo digo, es algo muy visceral en mí. Yo digo,
Y repito, no se están, ya sabes, drogando enfrente de mí, ni siquiera están hablando. Es que simplemente con su sola presencia no puedo hacer eso. Y es fascinante, pero es que la cosa es que es como Son sus elementales, sí. su vibración, su frecuencia está simplemente tan alejada de la mía, no que de plano ni siquiera puedo estar cerca. Es muy fascinante. Daniel, ¿dónde sabemos más de ti? researchersoftruth.com es nuestra página web y tenemos muchísimos videos gratis en YouTube a través de, ya sabes, el hashtag Researchers of Truth. Subimos contenido a Telegram, TikTok e Instagram. También hacemos seminarios. Una fundación inglesa nos está financiando para poder crear una escuela. Será una gran escuela con las enseñanzas de dáscalos. Habrá libros y lecciones privadas para estudiar todo a fondo como se hacía antes. Estamos muy entusiasmados. La vamos a lanzar el próximo año. Eso es increíble, eso es increíble. Y por último, si pudieras susurrarle un mensaje a cada alma de la humanidad ahora mismo, ¿cuál sería ese mensaje? Despierten. Despierten. Tan simple como eso. Simple. Daniel, ha sido un verdadero placer hablar contigo, mi amigo. Muchas gracias por tu incansable labor de intentar despertar a este planeta y a todos en él. Te aprecio a ti y a todo lo que estás haciendo, mi amigo. Así que gracias de nuevo. Siento lo mismo por ti, mi amigo, y espero conocerte en persona, tal vez algún día. Claro que